¿Cómo sobrevivió Israel 40 años en el desierto? La logística real del milagro. Imagina que eres parte de algo imposible. 1 millón de personas, quizá más, caminando por uno de los lugares más inhóspitos que existen sobre la tierra, sin ciudades que los reciban, sin granjas que los alimenten, sin caminos trazados delante de ellos, solo arena, solo calor, solo una promesa. No hablamos de días, no hablamos de meses, hablamos de 40 años completos en el desierto. ¿Cómo es eso siquiera posible? Parte 2. Contexto histórico. Para entender lo que ocurrió en el desierto, primero hay que entender de dónde venía este pueblo. Según el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, los hijos de Israel habían vivido en Egipto durante generaciones. Lo que comenzó como refugio terminó convertido en esclavitud. 400 años de trabajo forzado. 400 años construyendo una civilización que no era la suya. Entonces llegó Moisés, y llegaron las plagas, y llegó la noche del Éxodo, la salida masiva de un pueblo entero de la nación más poderosa del mundo conocido. La Biblia describe ese momento en Éxodo capítulo 12. Familias completas partiendo a medianoche, con sus animales, con lo que podían cargar, sin tiempo para que el pan leudara. No era una migración, era una huida hacia lo desconocido. Y lo desconocido era el desierto del Sinaí, una región de piedra, arena y calor extremo. Un lugar donde las temperaturas pueden superar los 45 grados durante el día y caer bajo cero por la noche. Ese sería el escenario de los próximos 40 años. Parte 3. La magnitud del desafío. El libro de Éxodo menciona una cifra concreta: 600,000 hombres adultos, sin contar mujeres, ni niños, ni ancianos. Muchos estudiosos estiman que el grupo completo pudo haber superado los 2 millones de personas. Para comprender la escala real, imagina una ciudad moderna: Lima, Madrid, Buenos Aires. Ahora imagina que toda esa ciudad comienza a caminar por el desierto, sin edificios, sin tuberías, sin supermercados, sin agricultura, solo arena. Un ser humano necesita al menos 3 litros de agua al día para sobrevivir. En el desierto esa cifra puede duplicarse fácilmente. Para 2 millones de personas, eso significa entre 6 y 12 millones de litros de agua cada día. Y eso es solo el agua. Aún falta la comida, los enfermos, los recién nacidos, los ancianos, los animales. La lógica dice que era imposible, pero la historia dice que ocurrió. Parte 4. La crisis del agua. El libro de Éxodo relata que apenas 3 días después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo ya no tenía agua potable. 3 días. Eso fue todo lo que tardó en aparecer la primera crisis. Llegaron a un lugar llamado Mara. Había agua allí, pero era amarga, inutilizable. El pueblo comenzó a murmurar contra Moisés. Ese patrón se repetiría muchas veces durante los años siguientes. El desierto no cedía, las necesidades no desaparecían, y la tensión entre la fe y la desesperación era constante. En el libro de Números se narra uno de los episodios más impactantes. El pueblo nuevamente no tenía agua. La angustia era masiva. Entonces Dios instruyó a Moisés. Le ordenó hablar a una roca, y de aquella roca brotó agua para todo el pueblo. La Biblia no dice cuánta agua salió, pero el contexto lo deja claro. Fue suficiente para millones de personas. No fue un pequeño hilo de agua. Fue una provisión para una nación. Parte 5. El misterio del maná. Cada mañana, cuando el rocío desaparecía con los primeros rayos del sol, el suelo del campamento quedaba cubierto por algo extraño, pequeño, blanco, como escamas finas sobre la tierra. El pueblo lo vio por primera vez y preguntó: ¿qué es esto? En hebreo antiguo la pregunta era manhu. De allí nació el nombre. Maná. La Biblia lo describe como algo parecido a semilla de cilantro, de color blanco y con sabor dulce como torta de miel. Podía molerse, cocerse, hervirse, pero el maná tenía una regla. Cada familia debía recoger solo lo necesario para ese día. Si alguien intentaba guardar más, el maná se echaba a perder, excepto el sexto día. Ese día podían recoger el doble, porque el séptimo día no aparecería. Era una lección diaria. No podías acumular, no podías controlar el mañana, solo podías confiar. Durante 40 años el maná cayó del cielo.
6 días a la semana, sin fallar. Parte 6. Una ciudad que viajaba. Israel no vagaba sin orden. El libro de Números describe una organización sorprendente. En el centro estaba el tabernáculo, el santuario que representaba la presencia de Dios. Alrededor de él se ubicaban las 12 tribus de Israel. Cada tribu tenía su lugar, su estandarte, su liderazgo. Era como una ciudad completa que podía desmontarse y volver a levantarse cuando fuera necesario. Pero el sistema más extraordinario era la guía del viaje. Durante el día, una columna de nube guiaba al pueblo. Por la noche, esa misma nube se convertía en una columna de fuego. Cuando la nube se levantaba, el pueblo marchaba. Cuando la nube se detenía, el pueblo acampaba. La decisión no dependía de mapas, ni de generales. La dirección venía desde arriba, literalmente. Parte 7. El desierto como escuela. El desierto no fue solo una prueba de supervivencia, fue una escuela. Durante esos años, Israel recibió leyes, principios y una identidad nacional. Allí Moisés recibió los 10 mandamientos. Allí se establecieron normas de justicia, higiene, convivencia y adoración. Un grupo de esclavos se estaba transformando en una nación. El desierto, que parecía vacío, terminó siendo el lugar donde nació el pueblo de Israel. Parte 8. El momento decisivo. Hay un detalle que cambia toda la historia. Los 40 años en el desierto no estaban en el plan original. Israel llegó relativamente pronto a la frontera de la tierra prometida, pero el pueblo tuvo miedo. Los espías regresaron con un informe aterrador y la nación decidió no entrar. Eligieron el temor en lugar de la fe. La consecuencia fue clara: 40 años de espera. La generación que salió de Egipto no entraría en la tierra prometida. Solo sus hijos lo harían. Parte 9. Conclusión. Después de 40 años, una nueva generación estaba lista. Frente a ellos estaba la tierra prometida. Moisés subió al monte Nebo y vio la tierra desde lejos. Josué tomaría el liderazgo. El desierto había cumplido su propósito. Había transformado esclavos en una nación. Porque a veces el desierto no es un castigo, es preparación. No todos los desiertos son de arena. Hay desiertos de espera, desiertos de incertidumbre. Pero la historia de Israel recuerda algo poderoso. El desierto no pregunta si tienes fe. El desierto revela cuánta tienes.